Ahí le das tú el clic al continue para grabar. Mario. Sí. Ok. Sí, por favor. ¿Ya le doy? Ya. Sí. Ok. A ver, vamos a compartir pantalla. Verifiqué ya en la página de la NUIT y ya estamos en Facebook, estamos en directo. Pues buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Tardes de Tertulia con la NUIT, festejando los 50 años de educación continua en la UNAM. Esta tarde tenemos al maestro Jorge Augusto. ¿Cómo está, maestro? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Mario. Buenas tardes. También con mucho gusto de participar en esta serie de charlas. Perfecto. Nosotros estamos muy entusiasmados por su participación. También nos acompaña dentro de esta aula la física Laura Parrao de Astronomía. Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Mario. Seguimos con el programa de el aniversario de los 50 años de educación continua. Y en este día tenemos el origen y evolución de las galaxias. Casi todo el mundo sabe cómo es que nace un bebé, cómo se origina. Pero se han preguntado cómo es que se origina una galaxia, cómo evoluciona. Bueno, ahora tienen la oportunidad de escuchar a un experto. Mario. Gracias, Laura. Bueno, como les decía, hoy es un día muy especial para la NUIT. La NUIT siempre es de la idea de que debemos generar vínculos con sociedades hermanas que puedan aportar muchísimo al conocimiento. Y en esta ocasión, pues nos acompaña el vicepresidente de la Sociedad Astronómica Queretana, del cual me voy a permitir leer una pequeña semblanza que dice más o menos así. El maestro Jorge Augusto Acosta Bermúdez es licenciado en Ingeniería en Comunicaciones Electrónicas por el IPN. Fue parte del primer curso de Astronomía e Introducción a las Ciencias del Espacio en el Planetario Luis Enrique Erro, en el 80. Inició la lectura y estudio en temas de astronomía como aficionado en forma periódica a partir del año 2000 y ingresó a la Sociedad Astronómica Queretana a partir del año 2003, participando en la exposición de temas como planetas extrasolares, la Luna, origen y evolución de estrellas, galaxias, etc. Además, les comento que no solamente ha sido vicepresidente, sino también en su momento fue el presidente de esta sociedad astronómica hermana en el periodo 2011-2013. Entre sus principales, ha hecho muchísimas cosas, pero parte de eso es la construcción de un observatorio personal en el 2007, alojando un telescopio MIT, refractor de 6 pulgadas, con un F8, y un telescopio Celestron catadióptrico de 11 pulgadas. Es decir, que el maestro está bien listo para la fotografía y está súper armado, como pueden verlo. Y en 2018 estudia la maestría en astronomía y astrofísica en la Universidad Internacional de Valencia, de cual obtiene el título en diciembre del 2020, si no me equivoco. Y ahora está en colaboración con el doctor Joel Castro Chacón, que es investigador de la UNAM en Ensenada, y ha participado en una temporada de 9 noches de observación con el telescopio de 84 centímetros del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. O sea que pues ha tenido muy buenos juguetitos en su mano y seguro se ha divertido bastante. Y bueno, pues ya es jubilado y pues, actualmente, les repito, es el vicepresidente de la Sociedad Astronómica Queretana y maestro
En verdad su currículum es muy amplio. Le agradecemos a Lourdes, le agradece profundamente la participación y como le mencionaba, esperemos que más adelante podamos seguir teniendo el contacto y hacer más proyectos juntos. Entonces, sin más por el momento, le cedo el micrófono al maestro. Gracias. Gracias, Mario. Buenas noches. Nos da mucho gusto participar en esta sesión de charlas. Pues vamos a iniciar para no hacer más larga la espera. La presentación de hoy es el origen y evolución de las galaxias. Para hablar del origen y evolución de las galaxias, es necesario que tengamos un marco de referencia. ¿Por qué? Porque hablar de ello sin una referencia, una imagen, sería un poquito abstracto y complicado. Por lo tanto, vamos a utilizar este mapa, ¿sí?, para ubicarnos en el espacio y el tiempo. Del lado izquierdo tenemos lo que es el punto donde se inicia el Big Bang. Posteriormente, después de mucha interacción y transformación de la energía a materia, se comienzan a dar el origen de las primeras partículas densas y pesadas. Posteriormente se generan los quarks, antiquarks, los positrones, en fin, toda la enorme cantidad de partículas iniciales. Y ya después de mucho tiempo, vemos aquí que después de 400,000 años, después del Big Bang, comienza la generación de estrellas. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue inmediata la generación de galaxias. Primero vamos por partes. Primero se generan las estrellas y después de un largo proceso, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla el día de hoy, se van a formar finalmente las galaxias, ¿sí? Para eso van a transcurrir al menos 1,000 millones de años, ¿sí? Entonces, de forma similar a como es la construcción de una casa en base a pequeños ladrillos, de esa analogía podemos también nosotros hablar que es las estrellas son los ladrillos en la construcción de las galaxias, para que tengamos una idea más clara de lo que es una estrella y cómo contribuye a la formación de las galaxias. Después del Big Bang, todo era gas primordialmente, ¿sí? Y solo existían dos variables protagonistas. Una de ellas era el tiempo, el cual mucho tiempo después fue definido por el hombre como la referencia de la sucesión de los eventos, y el otro factor era la gravedad. La gravedad es la consecuencia de la atracción de las partículas unas con otras, ¿sí? Y en base a estas se empiezan a formar pequeños grumos, después pequeñas nubes, y estas nubes van creciendo en tamaño hasta que se forman inmensas nubes, obviamente amorfas, y de ellas nacen las nubes protogalácticas. De hecho, entonces tenemos que la secuencia es de que se tiene un gas, este gas se condensa formando nubes, las nubes comienzan a formarse, de las nubes comienzan a formarse las estrellas, y las primeras estrellas que se forman son a lo que se conoce dentro de astronomía y astrofísica, las estrellas de población tipo 3, es decir, son de metalicidad cero, es decir, solo están formadas por hidrógeno y helio. En lo que es astronomía, cualquier elemento diferente de hidrógeno y helio se considera metal o un elemento pesado. Es por eso que solamente se dicen estrellas con baja o cero metalicidad, porque no tienen mayor contribución que estos dos elementos, hidrógeno y helio. Este tipo de estrellas, población tipo 3,
tienen una característica que son con plasma de opacidad muy baja. ¿Qué quiere decir opacidad baja? Bueno, una estrella con opacidad baja quiere decir que tiene un alto, que son estrellas con un medio interior altamente eficiente en la transferencia de energía generada desde el núcleo hasta las capas externas. Tienen una eficiencia increíble en cuanto a la transmisión de la energía. Normalmente, para que un fotón que nosotros recibimos del Sol en la vida diaria, nosotros lo recibimos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, puesto que el Sol ya no es una estrella de población 3, sino es diferente, es de población 1, ¿sí? Para que un fotón salga del Sol, pueden pasar miles de años, o millones de años, perdón, para que ese fotón salga del centro del núcleo hacia el exterior y lo recibamos nosotros en la Tierra como una sensación o radiación o sensación de calor. Bueno, son estrellas también, estrellas de alta temperatura y luminosidad, las del tipo 3 estamos hablando. Por lo tanto, tienen una vida muy corta. ¿Por qué? Porque al tener tanta eficiencia, ¿sí?, en su transmisión de radiación, obviamente su vida se acorta. Entonces, de esa forma se generan las primeras estrellas dentro del universo. Este tipo de estrellas van a terminar su vida como supernovas, ¿sí? Y este tipo de supernovas son las que van a realizar el enriquecimiento del medio intergaláctico, ¿sí? Las estrellas tienen diferente vida, diferente tiempo de vida, depende de su masa principalmente. Las estrellas que son de muy baja masa duran 100 trillones de años. Las estrellas de baja masa duran 1 trillón de años. Las que son de masa intermedia, como nuestro Sol, 10.000 millones de años. Las estrellas de alta masa, 100 millones de años. Y por último, las de muy alta masa, 1 millón de años. Si se dan cuenta, la vida de las estrellas es inversamente proporcional a la cantidad de masa, ¿sí? De poca masa viven muchísimo. Alta masa viven muy pocos años. Muy pocos años hablando astronómicamente en la escala de tiempo astronómico, ¿sí? Quiere decir entonces que para referencia nuestra, el Sol dijimos que es una estrella de masa intermedia con unos 10.000 millones de años de vida. Hasta ahorita lleva la mitad en cuanto a la vida que tiene estimada el Sol. Le quedan otros 5.000 millones de años. Pero bueno, vamos a ver en este video, es una excelente representación de lo que es la simulación de generación de estrellas en una nube protoestelar, ¿sí? Veámosla y ahorita vamos a ir comentando a lo largo de ella. Todo es, obviamente, en un principio nube, una gran nube amorfa, ¿sí? El proceso es constante, en donde ustedes vean las zonas más naranjas, densas y calientes, es donde se van a comenzar a formar las estrellas, ¿sí? Vean cómo en esta simulación, en las zonas más densas y calientes, comienza la generación de estrellas. El proceso es muy intenso, violento y es continuo. Obviamente lleva millones de años. Y de la gran dinámica que se desarrolla en el interior de esta nube y de las zonas densas y calientes, las estrellas al mismo tiempo son expulsadas de la zona para comenzar a poblar nuevas zonas del universo. Esto es un ciclo muy bonito porque, como ustedes ven en la simulación, esas estrellas que están siendo expulsadas Se fue el sonido. Planetarios, ¿sí? Esta es una simulación del Instituto de Astrofísica del Reino Unido, obviamente, ¿sí? Damos el crédito definitivamente.
Los elementos químicos que producen en el interior de las estrellas son el resultado de la nucleosíntesis y estos posteriormente son arrojados al medio interestelar. De esa forma evolucionan así las estrellas y también se va generando un medio intergaláctico más rico. De esta forma, las galaxias se van enriqueciendo de elementos químicos más complejos, ¿sí? ¿Cómo es la contribución de las estrellas? Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Sí? ¿O se oye un poquito de ruido de fondo por allá? Continuamos. ¿Cómo es la contribución de las estrellas? Bueno, veíamos en unas diapositivas anteriores que obviamente las estrellas varían en densidad. Las que son demasiado bajas en densidad, como 0.08 veces la masa del Sol, son las denominadas enanas marrones. Estas, por su baja densidad, nunca llegan a fusionar el hidrógeno en su núcleo, por lo tanto, no contribuyen a la formación de elementos. Las estrellas con masas entre 0.08 y 0.8 veces la masa del Sol sí fusionan el hidrógeno, pero sus vidas medias son muy grandes comparadas con la vida de una galaxia. Por lo tanto, estos dos tipos de estrellas no contribuyen al enriquecimiento químico, sino al revés, retiran metales del medio y son atrapados en su interior. Las estrellas con masas entre 0.8 y 8 veces la masa del Sol, que es el rango donde está nuestro Sol, sí contribuyen al enriquecimiento con helio, carbono y nitrógeno. Estos elementos son sintetizados en el interior y son expulsados al medio interestelar mediante pérdida de masa no violenta, es decir, no explosión, sino intercambio de materia, ¿sí? Se forman así las nebulosas planetarias, terminando vida como enanas blancas, que ese es el fin de nuestra estrella, como la conocemos como el Sol. Para allá es donde va nuestro Sol, una estrella con final de enana blanca. Estrellas con masas mayores, más de 8 veces la masa del Sol, son las responsables de la producción de los elementos más pesados, como el oxígeno, neón, magnesio, silicio, calcio, etc. ¿Sí? Todas estas estrellas terminan su vida en explosiones de supernova que dejan como herencia estrellas de neutrones o estrellas o agujeros negros, ¿sí? Esos dos últimos tipos de estrellas son los que nos interesan porque son los que van a contribuir de forma más significativa al enriquecimiento del medio intergaláctico para que se formen nuevas galaxias y que posteriormente estas mismas galaxias, así como hacíamos la analogía con los ladrillos y la casa, las propias galaxias van a ser los elementos que forman los filamentos y que los filamentos son, a nivel cosmológico, las estructuras de mayor dimensión en el universo. Después de que todo esto ha pasado, finalmente tenemos el nacimiento de una galaxia. Hay que tomar en cuenta que pasan, para que esto se dé o suceda, al menos 1.000 millones de años para completar el proceso. En el interior de cada galaxia que así se forma, continúa el proceso de formación de estrellas y después de mucho tiempo, la formación de sistemas protoplanetarios. ¿Sí? Acuérdense que todo esto es un ciclo en donde pasa una cosa y esta desencadena otra y van dándose elementos que van enriqueciendo el universo. ¿Cuál es la estructura y qué contiene una galaxia? Vamos a tomar como ejemplo nuestra propia Vía Láctea para que nos ubiquemos y familiaricemos. Bueno, una galaxia en general tiene un bulbo, que es la parte central, es la zona de mayor densidad de estrellas viejas, ¿sí? Donde las estrellas viejas se les conoce como estrellas de población tipo 2. Vemos aquí en el centro, que es obviamente más prominente que el resto de la estructura, ¿sí? En este centro galáctico o bulbo, ¿sí? Bueno, perdón, es
bulbo, porque el centro galáctico es todavía en el interior. En el bulbo, ¿sí? Todavía tenemos entonces que se estima que para la Vía Láctea se tienen 2.6 millones de veces la masa del Sol dentro de esa región, ahora sí, formando lo que se conoce como el agujero negro de nuestra Vía Láctea. ¿Sí? Tiene un halo. Si hay alguna pregunta, me dicen y hacemos una breve pausa, ¿sí? Tiene un halo también en donde envuelve en su totalidad a toda la galaxia. En este halo se aloja toda la cantidad de cúmulos globulares. Cada punto que ustedes ven aquí no son estrellas independientes, son cúmulos globulares, es decir, grupos de miles o millones de estrellas asociadas, conglomeradas, así como si fuera un enjambre, que ya se han ido aglomerando, juntando, adhiriendo a través de los millones de años, ¿sí? Son estrellas que se han alejado ya de prácticamente la galaxia, quedan en la vecindad del halo. Este tipo de, en el halo tenemos ya muy poca densidad de gas, es decir, en toda la zona alrededor de la galaxia ya no se dan el crecimiento o formación de estrellas nuevas, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Y también en todo alrededor de la galaxia tenemos gran cantidad de materia oscura. El por qué está la materia oscura es un tema de muchas discusiones. Quizás sea un tema de una plática completa en otra ocasión, pero prácticamente la gran cantidad en el exterior, en el halo de la galaxia, hay mayor parte materia oscura, ¿sale? Posteriormente tenemos el disco, ¿sí? El disco es todo lo que ustedes ven en esta gráfica o en esta representación alargado. En este disco sí tenemos gas y polvo. El gas y polvo, si ustedes recuerdan, como vimos en el proceso de generación de estrellas, el gas y el polvo es la materia prima para la formación de estrellas. Por lo tanto, aquí existen estrellas jóvenes, población tipo 1, que son estrellas que ya tienen elementos más pesados y que continúan enriqueciendo el medio. Es decir, pueden ser estrellas que están arrojando materia hacia el medio intergaláctico, pueden ser también supernovas, ¿sí? Que están explotando y a través de esas explosiones están enviando todo ese material pesado hacia el exterior del medio intergaláctico. En la Vía Láctea se estima que toda la materia contenida en el disco y en la Vía Láctea esté alrededor de unos 4.000 a 8.000 millones de veces la masa del Sol de hidrógeno neutro, ¿sí? Es decir, hidrógeno que todavía puede ser materia prima para generación de nuevas estrellas, ¿sí? La Vía Láctea, como obviamente sabemos, bueno, a través de los años se ha descubierto, se ha encontrado, aloja a nuestro sistema solar en uno de sus brazos. Y todo nuestro sistema solar, comparado con la Vía Láctea, es apenas un pequeño punto casi imperceptible dentro de los millones de estrellas que contiene la estructura. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican cuál es la clasificación morfológica de las galaxias? Bueno, en este caso, el físico y astrónomo Edwin Hubble se dio a la tarea de realizar la clasificación de las galaxias, como lo vemos aquí en este diagrama, en base a la estructura de las diferentes formas observadas, llegando a lo que se conoce como el diapasón de Hubble. Lo clasificó de acuerdo a las siguientes áreas. Las elípticas, estas son galaxias casi esféricas, pero que tienen una zona alargada, ¿sí? En el centro, y en donde vemos que hay diferentes clases de elípticas. Tenemos E0, que son quizás las más redonditas, y tenemos las E7, las más alargadas.
De hecho, el número indica la excentricidad. Entonces, cuando ustedes vean una galaxia E4, saben que es un poco alargada, y si están viendo una E7 o E8, es muy alargada en su centro, ¿sí? La siguiente categoría que Hubble clasificó fueron las lenticulares. Este tipo de galaxias son casi esféricas, perdón, son alargadas en su centro, pero tienen un bulbo prominente en el centro, como aquí lo podemos ver, ¿sí? Tenemos también lo que son las espirales. Las espirales pueden ser de diferentes clases, ¿sí? Las espirales desarrollan brazos y puesto que las espirales tienen una velocidad diferencial de rotación, ¿sí? Esto genera que sus brazos se curven, es decir, la galaxia gira, pero hay una diferencia de velocidad de las zonas centrales a las zonas más externas. Y esa diferencia de velocidad genera que los brazos se vayan curvando con el paso de los millones de años. Estas espirales barradas desarrollan primero un centro o una barra central y posteriormente de la barra central se van también prolongando los brazos, ¿sí? Y estos a la vez se curvan. Tenemos ejemplos para que ustedes tengan una idea más clara de lo que son las galaxias. Vamos a tener unos ejemplos aquí, por ejemplo, la galaxia M51. Esta se le conoce como el remolino, está en la constelación de Canes Venatici y se ubica a 37 millones de años luz. Su diámetro es de 65,000 años luz. Si pudieran observar dentro del diagrama que presenté de la Vía Láctea, nuestra Vía Láctea tiene 100,000 años luz. Esta galaxia, por tanto, es un poquito más pequeña que nuestra Vía Láctea. Más pequeña, pero no menos importante, obviamente. Otra galaxia impresionante y de belleza increíble es la galaxia del sombrero, conocida como el sombrero, y es la galaxia M104. El M quiere decir que es del catálogo Messier, el número 104 dentro del catálogo Messier. Otro grupo de galaxias que tenemos aquí es en donde podemos ver elípticas, espirales e incluso otras que están en interacción, ¿sí? Esta es una foto tomada por el personal del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, por los astrónomos Ilse Planchuy y Len Gómez. Es una foto del telescopio de 84 centímetros allá en San Pedro Mártir. Hasta ahora hemos hablado de lo que es el origen de las galaxias en general. Sin embargo, ya vimos que hay diferentes tipos, pero el tipo de las elípticas presentan un caso más complejo, desafortunadamente, y se tienen algunas propuestas de ellas para la explicación de la generación de las galaxias elípticas. Uno de los modelos es el modelo del colapso monolítico. Este modelo trata de explicar el proceso de formación de las estrellas elípticas. El gas contenido en el halo galáctico se transforma de manera muy rápida y drástica en estrellas. Esto hace que la transformación se dé tan rápido que impida la formación de un disco de acreción. Recuerdan que en el caso de la Vía Láctea teníamos un disco extendido, alargado. En el proceso de las elípticas no, con esta teoría de formación de las elípticas no se da porque contrae todo hacia el centro y no da oportunidad a que se forme el disco de acreción. El proceso es tan intenso que consume todo el gas existente en el halo y no se forma generación, no hay formación posterior de nuevas generaciones de estrellas. Por eso es que las galaxias elípticas
fue el sonido? Maestro, ¿está ahí? Creo que se Obviamente cortó. lleva tiempo. Perdón. Se cortó un poco su señal. No escuchamos lo último, perdón. ¿Ya estamos bien o me regreso? Sí, ya lo escuchamos bien. Ok, perdón. Pero hay que pedir que retroceda tantito en su conferencia. Estaba explicando la formación de galaxias elípticas y se fue el sonido. Ah, correcto. Vamos a una cosa, voy a quitar el video para que no interfiera con el ancho de banda. Digo, ya la cara ya la tienen conocida, entonces permítanme quitar el video para evitar este tipo de cosas. Ahí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, nos regresamos tantito. Bueno, vamos a repetir lo del modelo del colapso monolítico. El modelo del colapso monolítico trata de explicar el proceso de formación de galaxias elípticas. Estamos hablando de ellas nada más. El gas contenido en el halo es transformado de manera rápida y drástica en estrellas. Esto nos da por consecuencia que la creación o transformación ocurre tan rápido que no impide que se forme el disco de acreción o el disco galáctico que veíamos en el caso de la de la galaxia de la Vía Láctea, como pusimos el ejemplo. Recuerden que teníamos el bulbo y hacia los lados el disco. Ese disco es al que nos estamos refiriendo, que en las elípticas no se da. El proceso es tan intenso que consume todo el gas existente en el halo, impidiendo la formación posterior de nuevas generaciones de estrellas. El inconveniente, como vemos en este caso de las galaxias elípticas, es que no da oportunidad a una forma adecuada del proceso de formación de estrellas, perdón. ¿Cómo se forman entonces las galaxias elípticas? Tenemos lo que es la propuesta a través de transformaciones. Este es un proceso muy interesante. Se ha encontrado que las galaxias elípticas residen mayormente en zonas densas, como grupos y cúmulos, ya lo veíamos en la representación de la Vía Láctea. Dentro de la estructura de alta masa se encuentran normalmente hacia el centro. Adicionalmente, las elípticas presentan una cinemática más complicada de lo normal, teniendo discos internos pequeños que giran en ocasiones incluso en sentido contrario a su centro. Las transformaciones de los halos o colisiones de galaxias se deben a estos procesos y podría explicarse de la siguiente forma. Estas colisiones de halos galácticos son generalmente acompañados de estallidos masivos de estrellas. El intercambio de energía y de masa en este tipo de intercambio o transformaciones de halos es voraz. Vamos a ver una animación más adelante para que ustedes entiendan a qué me refiero con voraz. La población estelar del objeto resultante es afectada, es decir, lo que antes había, si antes había estrellas, es una reorganización completa y total. Las fusiones o colisiones galácticas pueden ser de dos tipos. Las menores, en donde la relación de masas de los halos es grande, normalmente 3 veces a 1. O las mayores, en donde la relación de masas de las dos galaxias interactuantes es muy similar. No todas las colisiones producen una fusión. Hay algo interesante en este proceso. Si la velocidad relativa de traslación, es decir, la velocidad con la que se mueve cada galaxia, es mayor que la velocidad interna de dispersión o velocidad de escape, la velocidad de escape es la velocidad que se necesita para salir de un medio o de un sistema solar o de un planeta. Para nuestra referencia, en la Tierra nuestra velocidad de escape es de 11.2 kilómetros por segundo o 40.280 kilómetros por hora. Entonces, para que tengan ustedes una idea de lo que estamos hablando aquí con velocidades de traslación y velocidad de escape.
Si estas velocidades son mayores, si la de traslación es mayor que la de dispersión o de escape, no ocurrirá la fusión. Vamos a ver por qué. Vamos a suponer que tenemos dos galaxias en esta imagen que estamos representando, una galaxia A, una galaxia B. Cada una de ellas tiene una velocidad de dispersión interna o velocidad de escape de 20 kilómetros por segundo. Hasta ahí todo va bien. La velocidad de traslación de la galaxia B es de 25 kilómetros por segundo. Sin embargo, la velocidad de la galaxia A es de 300 kilómetros por segundo. En este caso, concretamente, no ocurrirá la fusión de las dos galaxias porque la velocidad de traslación de la galaxia A es excesivamente mayor que la galaxia B y solamente atravesará la galaxia B y continuará su camino. Un ejemplo de ver esto también sería si nosotros nos ubicamos en una camioneta, por ejemplo, una camioneta de carga de batea, y yo me ubico en la parte posterior. Si voy a velocidad baja, puedo tomar la mano y recoger a otra persona que esté sobre la acera y tomarla y llevarla a la caja de batea de la camioneta en movimiento bajo, lento. Pero sin embargo, si la camioneta en donde yo voy va a 70, 80 kilómetros por hora, no voy a ser capaz de tomar la mano de la otra persona y levantarla para subirla hacia la camioneta. ¿Sí? De esa forma, trato de hacer una analogía para que veamos lo que representaría la interacción de esas dos galaxias. ¿Por qué no se da la interacción? Porque no hay oportunidad a que éstas interactúen gravitacionalmente. ¿Cuáles son las características de las galaxias? Hablábamos en el diagrama de Hubble de las elípticas. Estas tienen un mayor brillo en el rojo. Es decir, si nosotros tomáramos un espectro, una fotografía en lo que es longitud de onda contra intensidad, veríamos que su mayor amplitud está en el lado rojo del espectro electromagnético. Estas, como vimos en diapositivas anteriores, tienen ya muy poca formación estelar, puesto que ya todo el gas y el polvo ya fue consumido, ya hay muy poco contenido de gas y polvo. Son estrellas envejecidas, tienen fuertes líneas de absorción, es decir, absorben la luz que esté en fuentes posteriores o cercanas a ellas. Las características de las galaxias espirales son lo opuesto. Tienen mayor brillo en el azul, también en el espectro electromagnético. Tienen una formación estelar muy alta. Son ricas en contenido de gas y polvo. Son estrellas jóvenes y tienen fuertes líneas de emisión, es decir, mayor actividad que están emitiendo líneas de emisión de elementos. En base al diapasón de Hubble, que ya vimos en una de las diapositivas anteriores, inicialmente el diapasón de Hubble se pensó como una forma de proceso evolutivo de las galaxias, en donde, perdón, déjenme explicarles antes primero algo. Vemos que tenemos la contribución morfológica. ¿Cómo es que contribuyen? ¿Qué cantidades hay en el universo? Las espirales barradas ocupan un 41% en el universo. Las lenticulares, el 21.5%. Las espirales, el 20%. Las elípticas, solo el 13%. O peculiares, el 1%. Ahora sí, me regreso. Este diagrama de Hubble inicialmente se había pensado como un proceso evolutivo. Hoy sabemos, afortunadamente, que no es así. Es decir, anteriormente se pensaba que una galaxia
iniciaba de la forma elíptica y maduraba a lo largo del tiempo a una espiral o una espiral barrada. Hoy sabemos que no es así. Cada galaxia nace de forma diferente dependiendo de las condiciones que se presenten en su zona de creación, con procesos completamente aleatorios. Nace y mantiene su estructura hasta que interactúe con otra galaxia. Ahora sí, vamos a ver a través de esta simulación también cómo es que se generan la interacción de dos galaxias. Veamos, no dura mucho, es muy breve. Vean ustedes en qué forma la parte central de cada galaxia, que es lo que representa y es el hoyo negro, llega a mezclarse uno de ellos con el otro. Se mezclan y llegan a formar un nuevo elemento. De esa forma sería una representación de la interacción de dos galaxias. En esta otra animación vamos a ver un ejemplo de dos galaxias elípticas. Al aproximarse estas, comienzan a ejercer una atracción mutua y comienzan a cambiar su forma interna a una del tipo espiral. Posteriormente se desvanece al realizarse la fusión de las dos. Noten en la esquina superior izquierda cómo es la escala del tiempo en donde este proceso se estima que se lleve a cabo. Ahí tenemos todavía las elípticas ya transformándose en espirales y comienza la interacción. ¿Recuerdan que les dije que el proceso era voraz? Efectivamente es voraz porque los núcleos galácticos se desaparecen, se deshacen uno con otro, vuelven a formarse. Vean la escala de tiempo, en millones de años, forman nuevos núcleos galácticos y comienza nuevamente la vorágine de transformar toda la materia en energía radiada al exterior. De esa forma, lo que eran dos galaxias totalmente independientes se mezclan, interaccionan, transforman la materia en energía y esta a través nuevamente de energía hacia materia y se forman nuevos elementos en el universo. Creo que es estas tres animaciones que estoy presentando, espero sean claras para que tengan idea de lo complicado que son los procesos. Y obviamente, al ser simulaciones, requiere de mucho tiempo de trabajo en supercomputadoras para poder lograr este tipo. Las variables que se juegan aquí son en cantidad: temperatura, presión, velocidad, masa, en fin, densidades. Son muchísimas variables que se toman en cuenta para lograr una simulación como esta. Después de que hemos visto las simulaciones, yo creo que ya es más fácil que ustedes puedan comprender lo que estas imágenes tomadas por la NASA, la ESA y el Hubble Space Telescope representan. Ya una vez con el proceso que hemos visto, esto ya no debe ser nuevo necesariamente para ustedes. Pueden tener mejor idea de lo que se está llevando a cabo. Este ejemplo, por ejemplo, es un objeto, el objeto ARP 148 en la constelación de la Osa Mayor, a 450 millones de años luz. Es una galaxia tipo peculiar. Este otro objeto es el objeto ESO 593-8 en la constelación Sagitario, a 650 millones de años luz, interactuante aún no unidas, ¿sí? Este otro objeto, que es el caso que usamos para la mezcla de la fusión de las dos galaxias, es el objeto NGC 6050.
Está en la constelación de Hércules a 450 millones de años luz. Es espiral interactuante, estas ya están interactuando. Y este otro caso, que es el objeto UGC 8335, en la Osa Mayor a 400 millones de años luz, también interactuantes. Ya que hemos visto cómo es que se han ido formando las galaxias de otro tipo, espirales, elípticas, fin, ¿cómo es que se generó la nuestra? Bueno, aquí va algo interesante. El origen de nuestra Vía Láctea se estima que fue de la formación inicial de lo que era la Vía Láctea y una galaxia enana vecina conocida como Sagitario. Esta galaxia enana vecina tuvo, ya no sé si decirlo, si es la suerte o desgracia, de interactuar 2 o 3 veces, y en el proceso de interacción llegó a ser parte de lo que es nuestra galaxia hoy en día. Esta galaxia hoy en día de Sagitario enana es vecina de nuestra Vía Láctea, y está casi constituida, casi alojada en uno de los brazos también de nuestra propia Vía Láctea. Eso obviamente llevó muchísimos billones o millones de años. Ahí tenemos la última escala, es 1 billón, es decir, 1000 millones de años. Fue la última transición de esta galaxia enana con nuestra Vía Láctea. Ahora, ya que tenemos una idea de lo que es nuestra Vía Láctea, ¿cómo es que se ubica nuestra Vía Láctea dentro del universo? Bueno, nosotros somos parte de un grupo pequeño que se le conoce como el grupo local, formado aproximadamente por 50 galaxias, en donde este grupo local tiene un diámetro de 3 megaparsecs. El parsec es una unidad de medición astronómica, donde cada parsec equivale a 3.26 años luz. Para que tengan ustedes idea de lo que es un parsec, un año luz, y un parsec. De aquí, del centro a este primer círculo, tenemos un parsec, y todo esto que ustedes ven en la imagen son apenas 3 parsecs. Este grupo local está dominado por 3 galaxias, ¿sí? La galaxia de Andrómeda, M31, la galaxia del Triángulo, M33, y nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Esta es una imagen tomada por el telescopio espacial Hubble con cámara de imagen de cielo ultra profundo en los rangos del visible y del infrarrojo cercano, durante un periodo de 9 años. Me gustaría hacerle las preguntas, pero bueno, estamos en una conferencia y no creo que puedan responder todos. Sin embargo, me gustaría hacerle la pregunta: ¿cuántas estrellas alcanzan a contar? Guárdense la respuesta, yo les voy a responder. La realidad es que a esta escala de imagen, cada punto que ustedes vean es una galaxia. Si pensaban encontrar estrellas a esta escala de imagen, creo que erraron la respuesta. Pero en fin, así es este tamaño del universo. Esto es una belleza de imagen. Es de las imágenes más hermosas que nos ha transmitido el telescopio espacial Hubble. Después de que hemos visto esto, ¿cuál sería el siguiente evento importante? Bueno, la Vía Láctea versus Andrómeda. Es un hecho que estas dos galaxias van a colisionar. ¿Cuándo? Se estima, con los últimos cálculos, de unos 4,000 millones de años. Al Sol le quedan otros 5,000 millones de años. Sin embargo, hay muchas preguntas por resolver. ¿Cuál será la condición de la raza humana en la Tierra cuando el Sol comience a morir o la unión de estas dos galaxias se lleve a cabo? Tomando en cuenta que Andrómeda es el doble del tamaño de nuestra propia galaxia, ¿cuál creen que sea ustedes el destino final de nuestro sistema solar? Es todo lo que tengo para ustedes esta noche.
Espero haya sido de su interés. Abrimos los micrófonos. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Muchísimas gracias, maestro. Sí, hay muchísima participación en redes sociales, en Facebook. También tenemos preguntas en nuestro WhatsApp. Y tenemos aquí mismo dos manitas alzadas. Entonces procedo a dar esa palabra primero a la científica Laura Parrado. Adelante, Laura, te escuchamos. Yo quisiera pedirle de favor al maestro si nos pone de nuevo los tres videos en donde están interaccionando las galaxias, la simulación. Sí, con gusto. Están súper hermosos. A ver, permítanme. Vamos a ver primero el de la formación de estrellas. Perdón, ¿el de las estrellas o el de las galaxias? Me pedían. El choque de galaxias, ya ves que están de las galaxias, ok. Y que se hacen como velo. Sí. ¿No están viendo mi pantalla o sí la están viendo? Todavía no. No. Está nada más un fondo. Permítanme, sí, ya veo por qué, perdón. Ahí, este es el caso de la generación de estrellas. Partimos de la gran nube, ¿sí? Y las zonas que ustedes ven más naranja, bueno, más brillante en este caso, es donde se empieza a generar. Voy a quitar el video para no estorbar en la transmisión. Las zonas que ven más brillantes, más naranjas, vivas, es donde se generan las estrellas, ¿sí? Aquí es donde se generan toda esta zona, las estrellas, lo que se le conoce como cunas de estrellas, y se arrojan hacia el medio interestelar o intergaláctico. Para esto es requerido supercomputadoras, que no con una laptop ni una de escritorio lo vamos a hacer. Como mencionaba anteriormente, son procesos muy complicados que requieren mucho procesamiento para el manejo de todas las variables. Esto es una vista tridimensional de lo que fue la simulación de generación de estrellas. Vamos a pasar, como pedía la física Laura Parrado, la proyección de lo que es el video de la generación de formación de las galaxias. Este es el segundo. En este son dos galaxias. Aquí quizás convenga aclarar que son dos galaxias en donde los agujeros no son agujeros supermasivos. Si ustedes recuerdan o van a ver ahorita, de estos dos agujeros negros de las galaxias llegan a interactuar sin llegar a desgarrarse uno al otro necesariamente. ¿Sí? Veamos el video. Interactúan, comienza el intercambio de masa entre los dos agujeros negros, núcleos galácticos, ¿sí? Se unen y a final de cuentas se llega a formar un solo núcleo galáctico resultante de la interacción de estos dos galaxias. Comparado este ejemplo con el siguiente,
que es el más agresivo, en donde estamos hablando de dos agujeros negros supermasivos, ¿sí? Es donde el caso es más aterrador, ¿sí? Vean cómo cambia morfológicamente cada galaxia, interactúa y comienza un intercambio masivo, impresionante de masa, energía, cambia totalmente la estructura de lo que era esa galaxia original o las dos galaxias originales. Recuerden que les mencioné que en estos dos casos el intercambio era agresivo, voraz. Efectivamente, aquí las estrellas originalmente constituidas en cada galaxia se deshacen completamente, vuelve a surgir nueva cantidad de estrellas, nueva cantidad de materia prima para generar nuevas estrellas. Este es un ejemplo, ahí se ve la explosión supermasiva, imponente, del hoyo negro supermasivo generado de las dos galaxias inicialmente constituidas. $2,000 millones de años se estima que sea más o menos lo que dura un proceso similar como estos. No sé si queda aclarada la pregunta o la curiosidad para la visión de estas dos imágenes. Más que pregunta era grabarlo en el celular para Ok. darlos a todos, por si alguno no lo vio, que se meta a ver la conferencia. Ok. Es verdaderamente llamativo. Sí, de hecho están las ligas, están los créditos aquí, obviamente, del Instituto Max Planck de Astrofísica, y en la otra también estaban la liga. Pero bueno, está bien, adelante. Digamos que les mandé a todos la liga para que vieran la conferencia, pero no siempre todo el mundo entra. Pero cuando Sí, sí. algo muy, muy llamativo, dices, a ver, déjame ver entero. No, qué bueno que les Bueno, interesó. Qué bueno que les interesó. gracias. De nada. Muy bonita. Muchas gracias, Lau. Gracias, maestro. Muchas gracias. Siguiendo en la ronda de preguntas, le doy el micrófono al ingeniero Alfonso, que está en la sala. Ingeniero. Buenas noches. Buenas Felicidades noches. al ponente, Jorge. Estuvo excelente, maestro. Muy bien su explicación. Nada más quería ver que cuando hay un tercer choque de galaxias, en lo cual uno es muy grande, la otra es muy pequeña, ¿sí? Eso Sí. podría suceder entre la Vía Láctea, que es la pequeña, y Andrómeda, que es la grande. ¿Podría lo mismo suceder? Sí, definitivamente. Eso es lo que se espera. O sea, por eso hago las preguntas así medias filosóficas al final de la exposición. Definitivamente la masa de Andrómeda es mucho más grande que la nuestra, la masa que contiene nuestra Vía Láctea, y no sabemos cuál vaya a ser finalmente el resultado de esta interacción. Definitivamente va a ser una interacción en donde gran cantidad de lo que antes eran estrellas de nuestra Vía Láctea se dispersen, incluso se desintegren cuando ocurra la fusión de estas dos, y generen nuevo material base para generar nuevas estrellas, ¿sí? Es correcto, sí. Es un caso en donde definitivamente va a interactuar la Vía Láctea con Andrómeda, y algo similar como lo que presentábamos en estos dos videos de interacción de núcleos galácticos va a suceder. Para cuando eso suceda, obviamente no lo vamos a ver. Por eso hago también la pregunta filosófica: ¿cuál será la condición de la raza humana? ¿Quién sabe qué vaya a pasar en 5,000 millones de años, 4,000 millones de años? Pero es lo que le espera a nuestro Sol, lo que le espera a nuestra Vía Láctea, definitivamente. Esto es correcto. Pues muy amable, profesor. Gracias, ¿eh? Nada, mucho gusto, y qué bueno que le interesó. Muchísimas gracias. Siguiendo, paso ahora a las preguntas de Facebook, si me permite, maestro.
Tenemos una pregunta de Carlos Quetzali Valencia, que se encuentra en el municipio de Ozumba, en el Estado de México, y le pregunta, ¿qué es la materia oscura? ¿Se sabe su existencia? Bueno, la materia oscura, como mencioné a lo largo de la plática, es un tema de gran discusión, polémica. No hay definitivamente una respuesta que podamos decir, es una materia que sabemos que existe, porque tenemos su interacción con la materia bariónica, que es la materia de la que estamos formados nosotros. Todo lo que vemos y tocamos es materia bariónica. Y sabemos que esta materia oscura existe porque a través de los experimentos que se llevaron a cabo para la explicación de las zonas galácticas o precisamente el giro de las galaxias, ¿sí? Se encontró que tenía que existir un medio. Ese medio es el que se denomina la materia oscura. Se tiene su definición como tal, se tiene la evidencia de que existe, mas no es algo que podamos ver, tocar. De ahí su nombre quizás adecuado de que sea materia oscura. Al igual que hay materia oscura, hay energía oscura. También es energía que es medida a través del universo y existe. Obviamente tampoco la podemos tocar. No sé si queda más o menos aclarada la pregunta. El tema de la materia oscura es un tema muy amplio, polémico, pero es correcto. Existe la materia oscura, no la podemos ver, no la podemos tocar, mas sí podemos ver sus efectos a través de la interacción con la materia bariónica que estamos formados, todos nuestro sistema solar, nuestra propia Vía Láctea y todas las galaxias del universo. Muchísimas gracias. Esperemos que a nuestra amiga Carla Quetzali le haya quedado claro. Y si no, pues escríbanos ahí en los comentarios, por favor. Paso a la siguiente, maestro, de un perfil de nombre Berto Ojeda. Le pregunta, maestro Ojeda, la entre la galaxia y la galaxia Andrómeda, ambas galaxias se fusionarán elíptica y desaparecerán las dos galaxias. Perdón, se cortó un poco el audio. Si me puede repetir la pregunta, Mario, si quitamos el video para que no se reduzca el ancho de banda. Claro, sí, muchas gracias. Quito el video. Le repito la pregunta de nuestra amiga Berta Ojeda. Pregunta, maestro Jorge, si la colisión entre la galaxia y la galaxia Andrómeda, ambas galaxias se fusionarán y se convertirán en una sola galaxia espiral, ¿y qué pasará? ¿Desaparecerán las dos? Bueno, Berta, el modelo de los modelos que se presentaron, definitivamente Vía Láctea y Andrómeda van a interactuar. Las dos son galaxias espirales, y de la resultante de estas dos galaxias no sabemos si vaya a ser una elíptica o una espiral. Ahí sí no podría yo contestar categóricamente cuál sería de los dos tipos que podría resultar. Recordemos que son procesos aleatorios, se tienen modelos, pero esos modelos no pueden necesariamente dar una respuesta categórica. No sé si queda respuesta. Sally dice que la pregunta fue aclarada y que muchísimas gracias y que le gustaría que más adelante dé la posibilidad de que dé una charla de materia oscura. Sí, con gusto prepararemos material. Perfecto, muchas gracias. Hay muchos carriles, le dice, excelente exposición como siempre, muchas gracias por acercarnos al tema de manera tan sencilla pero fascinante. También tenemos saludos, excelente plática, muchas gracias.
también de Juan Carlos Cervantes, que agradece la invitación y aprovechamos para agradecer, Juan Carlos, el contacto con usted, maestro. Muchísimas gracias. Y finalmente paso a algunas preguntas, si me permite, de nuestro WhatsApp. Y dicen así: ¿qué ecuaciones rigen la colisión de galaxias y cómo se hace una relación? Perdón, la pregunta era: ¿qué ecuaciones rigen la interacción de galaxias? La Sí. colisión de galaxias de ese fenómeno. Perdón, Mario, se corta mucho el audio. Déjame ver si podemos quitar. Te escribo la pregunta en el chat. Bueno. Escribí la pregunta en el chat, maestro. Si está cortando Perdón, mucho. permítame. Déjeme ingresar al chat. Permíteme. A ver, aquí tengo el chat. No veo la pregunta. ¿Qué ecuaciones rigen la colisión de galaxias? ¿Y cómo se hace una simulación numérica? Honestamente, no tengo respuesta. No tengo el conocimiento todavía a nivel doctorado para poder explicarte cuál sería la ecuación que rige la colisión de galaxias. Son procesos, lo que sí tengo idea es cómo es que se llevan a cabo. Para una galaxia o para el modelo de galaxias se establecen condiciones para cada una de ellas. Como mencionaba, se tienen masa, densidad, velocidades de rotación, traslación, en fin. Todas esas variables se meten en las computadoras y posteriormente se hace la mezcla de estas dos galaxias al menos por modelos. Ahí sí desconozco totalmente cuál sea el proceso de manejo de todas estas variables a través del modelo y cómo es que se haga la simulación numérica. Son procesos que honestamente no conozco, no me atrevería a decir algo porque igual digo una barbaridad que no tiene caso. No es algo que tenga yo el conocimiento de ese nivel todavía. No sé si responda a la pregunta. Una disculpa, pero no tengo la información suficiente para poder contestar esta pregunta. Perfecto, muchas gracias, no se preocupe. Al final a todos nos pasa y no se preocupen, investigaremos y les mandaremos la respuesta. Hay otra pregunta que dice: ¿cómo se determina la distancia a las galaxias y cómo se determina esto? Diámetro. Ok, esa sí lo veo aquí la pregunta. Bueno, una forma para determinar la distancia de las galaxias es en forma indirecta, es decir, hay unas estrellas que se les conoce como cefeidas. ¿Sí? Estrellas cefeidas son aquellas que en la constelación de Cefeo se detectó una estrella, la cual se estuvo estudiando, se determinó su periodicidad de oscilación en cuanto al brillo, luego se determinó su intensidad, en base a esa se determinó su distancia su brillo, su tamaño, su masa, y en base a esa determinación de características de la estrella
se determinó su distancia. Este tipo de estrellas cefeidas son muy útiles porque precisamente la existencia de estas estrellas con su periodicidad, valga la redundancia, constante, ayudan a determinar la característica de la estrella y la distancia. Por lo tanto, si está dentro de una galaxia, se estima entonces cuál es la distancia aproximada de la galaxia en donde esta estrella cefeida se encuentra. ¿Sí? No sé si queda respondida la pregunta. Perfecto. Sí, muchas gracias. Y finalmente, le preguntan, en su opinión, ¿hay vida en otras galaxias? ¿Y cree que podamos viajar algún día a otra? Se corta mucho el video, el audio, Mario. Alcancé a entender la pregunta de si, en mi opinión, hay vida en otras galaxias. Bueno, es una pregunta difícil, filosófica si ustedes quieren, pero bueno, va mi opinión. En el universo, como vimos, somos una exagerada gran cantidad de galaxias. Vida en otras estrellas, en otras galaxias, estoy totalmente seguro de que existe. No necesariamente la vida como la conocemos nosotros, como humanos. Puede haber vida microbiológica, vida de otro tipo, ¿verdad? Que nosotros incluso quizá no conozcamos, ¿sí? Pero estoy seguro de que sí hay vida. Es haciendo a un lado el aspecto católico o teológico, yo creo que definitivamente hay vida, ¿sí? Pero bueno, el universo es tan grande que no nos alcanza todavía nuestra tecnología para llegar a otra galaxia para poder constatar lo contrario. Dice, ¿hay vida en otras galaxias y cree que podamos viajar algún día a otra galaxia? Ojalá que tengamos la oportunidad de desarrollar una tecnología que nos permita viajar más rápido que la velocidad de la luz, porque de otra forma no veo alternativas para que salgamos siquiera de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tan solo es excesivamente grande y para salir de él nos llevaría varios miles o millones de años para salir de nuestro sistema solar, ya no digamos de la galaxia donde estamos, la Vía Láctea. Por lo tanto, para poder viajar hasta otra galaxia, pues tendríamos que ser mucho más rápidos que la velocidad de la luz. Y eso tecnológicamente hoy en día es algo difícil de lograr. Pero bueno, Julio Verne también soñó en llegar a la Luna, lo soñó, no le tocó pensar, no le tocó vivirlo, pero finalmente, después de muchos años, el hombre sí llegó a la Luna. Así que podríamos decir que quizás en miles de años, efectivamente, el hombre llegue a viajar a otra galaxia. Maestro, ¿de qué depende la velocidad de traslación de una galaxia? De la expansión del universo. Sabemos que el universo está en constante expansión. Todo se está moviendo, nada es eterno, nada es fijo. Cada galaxia que ustedes ven en una imagen como la que presentamos del Hubble se está moviendo y normalmente la teoría más aceptable es que se están expandiendo y es decir, se están alejando unas a otras. Entonces hay una velocidad de alejamiento o de expansión de cada galaxia. Eso fue el origen desde el Big Bang, ¿sí? Gracias. Tenemos también dos comentarios. El primero de Carlos Alfonso Ramírez Morales, que nos dice que es impresionante, pero él se perdió cuando hablaban de miles de millones de años, pues es muy difícil para él imaginar esas escalas de tiempo. Yo creo que para todos nosotros lo invito a que vuelva a ver la conferencia varias veces y poco a poco su cerebro se va a ir abriendo para ir entendiendo otros conceptos. Y tenemos también un comentario de Enrique Chávez Garcilaso,
Felicidades al ingeniero Jorge Acosta por una plática tan interesante y muy bien presentada. Creo que nos unimos muchos de nosotros a este comentario y le agradecemos enormemente su conferencia porque realmente ha sido muy interesante y muy bonita. Muchas gracias. Con todo gusto, qué bueno que les gustó, qué bueno que les interesó y pues estamos a sus órdenes. Ojalá que efectivamente haya mucha gente que se interese por la astronomía. La realidad es de que cada noche que el cielo está despejado y no volteamos hacia arriba, nos perdemos de un gran espectáculo. Yo siempre he dicho que el show es todas las noches y además es gratis. Muy amables por el diploma, por el reconocimiento a la contribución. Déjeme de la entonces plática. hacer entrega a nombre de la NUIT Divulgación del presente reconocimiento al maestro Jorge Augusto Acosta Bermúdez por su valiosa participación en la celebración de los 50 años de educación continua de la UNAM con la ponencia Origen y Evolución de las Galaxias. Y firman al calce el ingeniero José David Martínez Luna, presidente de la NUIT, y el maestro en ciencias Mario Arturo Nieto Butrón, vicepresidente de la NUIT. La pleca nos indica todas las instituciones que están colaborando para llevar de martes a viernes las distintas conferencias. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Red de Educación Continua de la UNAM, y que estamos celebrando su aniversario, el Instituto de Astronomía, la Normal Rural de Tamazulapa, la Red Mexicana de Radiotelescopios, el CENDAP, el Instituto de Astronomía y Meteorología de Guadalajara, la Sociedad Astronómica de México, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, el Grupo PEDICE, la Casa de Cultura de José Antonio Alzate en el Ayuntamiento de Ozumba. Tenemos también el Grupo de San Pedro Mixtepec, que se une su Facebook a través de la ayuda del joven Antonio Hernández. Muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares en este ciclo de conferencias. Le agradecemos enormemente al maestro Jorge Augusto el habernos acompañado. A todos ustedes, muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Un gusto estar con ustedes. Gracias, maestro.